Como habíamos anunciado, amables televidentes, en la entrevista estelar contamos con la participación del licenciado Melanio Paredes, quien es economista, profesor, ha ocupado muchísimas posiciones en los gobiernos del PLD, pero las más notorias fueron ministro de Educación y también ministro de Industria y Comercio, es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, Melanio, un placer y un honor tenerte en el programa. Gracias, Ramón, gracias, y un saludo a los amigos televidentes. Bienvenido, licenciado. Melanio, tú no perteneces a ninguna de las tendencias, aunque eventualmente te ubicaban junto a Leonel Fernández. Sí, tú formas parte de una especie de equipo intermedio al cual tengo entendido que están sumados muchos PLDistas. Así es. Vamos a decir un equipo unitario. Así es. Y siempre ha sido así, Ramón, desde la apertura del partido en el Congreso de Juan Bosch en el 2001, fui de lo que manifesté que había que tomar previsiones con los riesgos que implica la masificación, puesto que el partido fue fundado en principio como un partido de cuadro, muy sólido, con una disciplina férrea, y naturalmente la masificación trae consigo el riesgo de la indisciplina y el hecho de convertirlo en un partido populista. Y a pesar de que yo le servía al gobierno del presidente Leonel Fernández en 6 distintas posiciones, y en el 2007 apoyé su reelección, sin embargo nunca formé parte de grupo alguno. Incluso el propio presidente Fernández se resistió a la formación de grupos en la tesitura de lo que decía Juan Bosch: cuando se participa de un grupo, se llega a querer más al grupo que a la madre que lo parió. Entonces, mis relaciones son muy buenas con ambos. Con Danilo Medina me une el hecho de que hicimos 6 semestres juntos de Ingeniería Química en la UAS. Ah, caray. Y yo luego derivé a estudiar física y él terminó en Ingeniería Química. Y en el año 83, recuerdo que en una conversación que sostuvimos, pues nuestras relaciones fueron muy estrechas, de los años 70. Decía Danilo: si nosotros vamos a seguir en política, tenemos que prepararnos, porque el político de hoy, y estaba hablando del 82, 83, después que pasó las elecciones, tiene que prepararse porque los desafíos son importantes. Y vos siempre señalaba eso. Y decidimos estudiar economía ambos. Y estudiamos economía en INTEC de manera separada. Él terminó en el 87, yo en el 88. Y eso también es un elemento que me permite conocer a Danilo Medina. Por eso yo entiendo que más que agruparse, es importante que dentro del partido hayan personas que guarden la equidistancia, que reivindiquen los principios institucionales, los principios fundacionales del partido, y en esa tesitura estamos. Me acompaña en ese esfuerzo ícono del partido como Ramón Andrés Blanco Fernández, Ana Silvia Reynoso de Abut, que fueron militantes del 14 de junio y luego pasaron a formar parte del Partido de la Liberación Dominicana. Paino Abreu, que es actual miembro del Comité Central conjuntamente conmigo, y también ostentamos diferentes posiciones públicas, y con ello una legión de compañeros y compañeras, vicesecretarios, activistas, presidentes de intermedios, que están en esa dirección. Naturalmente, el 90% de la militancia, para ser sensato, participan de uno u otro grupo, por cuanto tú sabes que esto ha derivado en que el poder del decreto influye mucho, claro, y la gente le gusta alinearse. Hay gente que me dice: pero ¿cómo es posible que tú no estés trabajando con Fernández y tú puedes volver a ser ministro? No, para mí lo más importante es que podamos preservar el instrumento. El poder es pasajero y el poder pasa. Y nosotros tenemos suficientes ejemplos en el país de lo que aconteció con el Partido Revolucionario Dominicano, que era una fuerza predominante a finales de los 70 y toda la década de los 80, y sin embargo hoy se ha convertido en un partido de un 5%, lo mismo el Partido Reformista. De manera que para mí es importante que, independientemente de la puja por el poder y el derecho legítimo que tienen los líderes de pretender acceder al poder, es importante que pensemos en la institución, en el instrumento, que es el soporte en el régimen democrático que nos permite ascender al poder. Licenciado, ¿es cierto que la maquinaria reeleccionista está en marcha? ¿Y qué sucedería en el Partido de la Liberación Dominicana si esto sucede, si se impone el tema de la reelección y más la espera de que el presidente Sánchez va a hablar en marzo? Yo conversé hace 2 años con Danilo y percibí de esa conversación que él no estaba... Pero 2 años. Sí, sí, efectivamente. ¿Pero qué usted cree que vaya a ocurrir? Mira, lo que se percibe es que está montada una campaña para la reforma de la Constitución de la República. Y yo sí quisiera llamar la atención de nuestros líderes
una reforma constitucional va a dividir irremediablemente al Partido de la Liberación Dominicana y sería lamentable. Pero eso va a crear una crisis política. Va a crear una crisis política. Y, Ramón, y una crisis económica. Ese es el tema. Porque si hay un signo hoy distintivo, la situación dominicana es la incertidumbre. Y la incertidumbre no va con los agentes económicos, el comportamiento. Se para la inversión. Entonces, es preocupante porque el país precisamente ha dado pasos importantes este año. Establecimos relaciones diplomáticas con Cuba, aún con los problemas de la administración Trump, mantenemos relaciones diplomáticas y comerciales importantes con esa otra potencia. Ahora acabamos de inaugurarnos en la pasarela internacional, el Consejo de las Naciones Unidas. Las relaciones con China tienen que manejarse con el suficiente tacto, no podemos repetir los errores. Ahí oí al secretario de Industria hablar de que un clúster agropecuario va a contratar unas barcazas para llevar producto a Panamá y de Panamá ponerla en unas cuantas horas en China. A mí me parece que tenemos que pensar más en grande. Y soy del criterio de que el partido tiene que comenzar a revisar lo que hemos hecho en materia económica y a reconducirnos. Y que la posibilidad de hacer una oferta programática, sensata a la población, es la que nos va a asegurar en el poder. No importa el candidato. Y si en definitiva hay compañeros y compañeras que entiendan que es el proyecto de reelección, vayamos al Congreso. Hay una instancia nuestra que está pendiente de fallo en el Tribunal Superior Electoral. Para finales de enero o principios de febrero se estará dictando nuestra petición de que se convoque al 9º Congreso. El 9º Congreso puede resolver el tema institucional y el tema electoral. ¿Y por qué ante el Tribunal Superior Electoral? Porque el Tribunal Superior Electoral, conforme su ley orgánica, está autorizado, tiene la competencia de dirimir los conflictos electorales y los conflictos al interior del partido. El 30 de agosto del 2015, cuando se proclamó a Danilo Medina presidente de la República, concomitantemente con esa asamblea, se sometió a la ratificación del Pacto de Huandolio, el pacto del 28 de mayo del 2015, que planteó la reelección por reelección de los principales funcionarios electivos, y al mismo tiempo se pretendió posponer ese Congreso para después de las elecciones del 20. El Congreso debió sesionar en este último semestre, y el 26 de enero, Ramón, amigos televidentes, se cumple 5 años, que es el mandato que da el estatuto, de vigencia de nuestro mandato. El presidente del partido, el secretario general, el comité político, el comité central, todos, el 27 de enero, si no se hace el Congreso, pasaremos a ser autoridades ilegítimas e ilegales. Y eso no es bueno para la institucionalidad del país. Melania, pero siguiendo con el tema de la reelección, es decir, todo el mundo sabe que todas las modificaciones constitucionales aquí se han hecho a base de papeleta. La de Hipólito Mejía, la misma de Danilo Medina, eso hasta lo escribe Antonio Saconde, lo escribe en un libro. Se habla de búsqueda, de conquista de legisladores porque no hay los votos suficientes. Esta sociedad está preparada, esta sociedad va a tolerar una situación de esa naturaleza. El proyecto de reelección o reforma de la Constitución, que es por la única vía que pudiera caminar, es legalmente posible, pero legítimamente es un desafuero. Y por eso quiero llamar la atención de nuestro liderazgo. El propio presidente Fernández, que tiene una posición muy vertical, ya ha hablado de no hay marcha atrás, ha postulado en el mismo pacto ese de Huandolio, se hablaba de los candados para que la reforma constitucional fuera de tal naturaleza la posibilidad de hacerlo, que limitara el hecho de que cada vez que a alguien se le antoje, modifique la Constitución específicamente para el tema de la reelección presidencial. Esa reforma del 2015 fue exclusivamente para el tema de la reelección. Yo no creo que la sociedad dominicana pueda soportar, pueda tolerar que nuestros actores políticos, que una parte importante del Partido de Liberación Dominicana se aboque a una reforma de ese tipo. No importa las condiciones, no importa la legitimidad que tengan para pedirlo en términos del ejercicio que ha tenido el presidente Medina en estos 6 años. No, de ninguna manera. Hay un problema ético de por medio. He oído la iglesia, la mitad del partido está en contra. El 71% conforme a la última encuesta no está de acuerdo con la reelección. Entonces es una aventura, es un riesgo que yo espero que el presidente Medina sea lo suficientemente sensato para no escuchar lo que le susurran a los oídos. Públicamente los funcionarios. Así es. Entonces,
el presidente Medina tiene que preservar el legado de los 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, los de Leonel Fernández y los propios, con importantes obras que mostrar, con un crecimiento económico, y tú manejas ese tema, con una estabilidad. Por ejemplo, a final de este año, el gobernador del Banco Central ha hablado de un crecimiento de un 7% el año pasado y la creación de 170.000 empleos. Todos estamos de acuerdo que hay que mejorar el modelo, hay que hacerle ajustes para que ese crecimiento pueda tener mejor desempeño en términos sociales, que podamos mejorar la distribución. Y yo pienso que es lo más importante que el Partido de la Liberación Dominicana puede ofrecerle a la sociedad dominicana. Afincarnos en lo que son logros intangibles, logros materiales, logros institucionales e ir a la solución de déficits históricos en materia social. Está puesta la alfombra para que podamos mejorar la educación dominicana. No hay grandes cambios, todavía no lo hay. Yo conozco el sistema y necesitamos... Pero ese tema yo quiero que lo tratemos más adelante, en bueno, otro segmento, la parte de educación. Vamos a seguir con la política. Licenciado, ¿qué opinión le merece, yéndonos ya parte económica y norteamericana, qué opinión le merece lo publicado por el Nuevo Herald, en donde indicaba que el presidente norteamericano Donald Trump quería sacar como del DERE-CAFTA a Nicaragua, El Salvador y República Dominicana? ¿Usted no cree que esto sería algún metamensaje al gobierno? A mí me correspondió, cuando asumí la Secretaría de Industria y Comercio, se llamaba así, no ministerio, dar los primeros pasos en la ejecución del DERE-CAFTA. Yo sustituí a Francisco Javier, estábamos simplemente en los preparativos, pero a mí me tocó relanzar el DICOEX, la Dirección de Comercio Exterior. Incluso nos tomamos la libertad de inaugurar una oficina en Downtown, en Nueva York, de DICOEX, un poco para ver cómo nosotros podíamos aprovechar ventajosamente ese proceso de integración. Lamentablemente, los términos de intercambio con el DERE-CAFTA no han sido los mejores para la República Dominicana. Ni siquiera con Centroamérica. Ni siquiera con Centroamérica, que se supone que son países con unos indicadores sociales y económicos por debajo del nuestro. Y en intercambio ellos han tenido unas ventajas con respecto a nosotros. Y con Estados Unidos ni decir. Miren, señores, el capital se mueve allí donde genera rentabilidad y beneficio. A mí me parece que esto, que es simplemente una especulación de un articulista de ese diario de los Estados Unidos, pudiera ser alguna señal para presionar políticamente, en razón de que la administración Trump no está de acuerdo con el hecho de que estableciéramos relaciones diplomáticas con China, pero hay un problema de guerra comercial entre los Estados Unidos y China, y nosotros tenemos que manejarnos en el filo de la navaja. Pero no creo que efectivamente esto se pueda lograr. Pero es una señal, y yo la interpreto, Melanio. Fíjate cómo el país votó en el Consejo Permanente de la OEA, votó, se sumó a los países que no reconocen a Maduro. Eso fue un paso muy difícil para el gobierno. Tuvo que ver en gran medida esa señal de presión para sacarnos el DERE-CAFTA. En otra situación el país hubiera tenido. Señores, quien ve las series en Netflix se da cuenta que estos son manejos, Nosotros estamos siendo testigos de excepción de esa situación, pero innegablemente que fue una presión política que ya comenzó a tributar resultados. Melanio, las conversaciones interesantes, pasa rápido el tiempo. Con tu permiso, los amables televidentes, ¿Cómo no? Nos vamos a una brevísima pausa, volvemos porque tenemos muchos temas de interés con el licenciado Melanio Paredes. Y bien, amables televidentes, continuamos aquí en la entrevista estelar de Propuesta Semanal con el licenciado Melanio Paredes. Licenciado, ¿usted cree que realmente estamos en presencia de una revolución educativa? Mira, cuando yo dije que tenemos como partido que plantear a la población de manera crítica y autocrítica también, que hemos logrado avances importantes, pero que tenemos muchos temas pendientes que entregar a la sociedad dominicana, me refería también al tema de la educación. Pero así como el tema de la educación, el tema de los recursos naturales y el medio ambiente, la gestión del agua, la gestión de la energía renovable, la minería, las industrias extractivas, hay tantos temas que no se discuten y el de la educación es un tema crucial.
Cuando vimos a principio de año que el primer nacido en República Dominicana era hijo de un adolescente de 16 años, y vimos al mismo tiempo que el padre era un adolescente que dejó la escuela en 7º grado y chiripero. El círculo vicioso de la pobreza. El ciclo vicioso de la pobreza, un ciclo generacional. Pero la niña, la madre de recién nacido, vive con sus padres. Es decir, ese niño va a vivir en el hogar de los abuelos. Y el abuelo es chiripero. Entonces, ese es un tema que dibuja lo que está pasando con la sociedad dominicana. Entonces, el tema de violencia y feminicidio tiene que ver, por un lado, con los hogares disfuncionales en República Dominicana y por otro lado, con la función de la escuela. A principios de siglo, un francés que escribió, Jacques Delors, que escribió los 4 pilares de la educación para el siglo XXI, hablaba del aprender a conocer, o sea, cómo tenemos que hacer esfuerzo para que el ciudadano, la ciudadana, esté en capacidad de desarrollar la capacidad de comprensión, de comunicar, el aprender a conocer. El otro es aprender a hacer, descubrir tus talentos, y es una función de la escuela. Durante los años de escolaridad, entonces tú tienes que aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a hacer. De manera que ese pilar de aprender a convivir es fundamental, porque desde la escuela tenemos que adiestrar, preparar a los niños y niñas a reconocer en su compañera, en su compañero, uno semejante y que tiene que respetar. Entonces, todos estos problemas de violencia, hay una función que es de la escuela, no totalmente la escuela, porque la familia tiene una función, el hogar tiene una familia, un elemento fundamental. Miren, yo presido una fundación, la Fundación Pensar y Crecer, y pretendo, si a lo mejor Ramón puede ayudar en esto, a conseguir los auspicios para publicar un excelente documento que elaboró un técnico del Ministerio de Educación, que tiene muchos años, trabajó en mi gestión y ha continuado en el Ministerio, sobre el comportamiento del presupuesto educativo 2013-2017. 6 años consecutivos de aplicación del 4%, plantea la composición de lo que ha sido el presupuesto, ese 4%, y la inversión por área. O sea, qué se ha invertido en infraestructura, qué se ha invertido en nómina, qué se ha invertido en pedagogía o didáctica, que es el gran fallo que tenemos. Una revolución implica un cambio de paradigmas, una revolución implica un cambio de conducta. Todavía no podemos decir que los actores del sistema educativo dominicano, familias, maestros, alumnos y gestores, se ha producido en ello un cambio de conducta, un cambio de actuación, un cambio de proceder, todavía. Y si fuéramos a hacer una evaluación del impacto del 4% en estos años, tendríamos que ir a las pruebas diagnósticas de 3er grado. Esos alumnos de 3er grado entraron justamente en el 2013, cuando se aplicó por primera vez el 4%. Hay países, muchos países que han gastado el 4 o más durante mucho tiempo y no han logrado. Es que el error fue pensar que el 4% era un puerto de llegada, era un puerto de partida. Aquí tuvimos a final de año al ministro de Educación de Bolivia y ellos están invirtiendo un 9%. Y cuando aquí se aprobó o cuando aquí se comenzó a ejecutar el 4%, ya en América Latina el promedio de inversión en educación era un 4.10%. Pero como siempre dijo el presidente Fernández, no solamente invertir más, es invertir más e invertir mejor. Entonces, todavía no hemos logrado esa química que debe darse entre alumnos y maestros para que se produzca un cambio en el aula, al tiempo de que todavía están donde yo dejé el currículum en el año 2010, en la actualización curricular. Esa propuesta curricular, que el ministro habla mucho de la formación por competencia, todavía no ha sido asumida. Los maestros no se han empoderado de esa propuesta, y sin que los maestros tengan capacidad de trabajar en el qué y el cómo requieren los alumnos para producir ese cambio, esa revolución educativa, todavía estamos lejos de esos parámetros. Ahora, con la actual materia prima que tenemos de profesores, y tú conoces eso, Melanio, ¿realmente vamos a avanzar? No. Porque siempre se ha hablado de importar maestros de Cuba, de otros países, qué sé yo. Yo he tenido una frase muy famosa, no recuerdo el autor, creo que norteamericano, de que todavía en nuestras escuelas se imparten contenido del siglo XIX, con maestros formados en el siglo XX y alumnos con expectativas del siglo XXI. Un desfase tremendo. De manera que en el corto plazo tenemos que resolver todos esos problemas.
Nuestros maestros, felizmente, el grueso de los maestros son jóvenes, porque el magisterio logró una variante de la seguridad social y se jubilan ya a los 30 años. Si tú ves el promedio de los 80 y tantos mil maestros en servicio, el promedio anda por 30 y tantos años. Eso pueden prepararse. Todavía esa corte puede ser capacitada, puede ser reconducida. Y a los más viejitos, jubilarlos, porque ya no podemos... Esos son análogos. Y los que van a acceder a la formación profesional en el seno del magisterio o su habilitación profesional, hay que exigirle estándares muy altos. Aquí tuvimos a final del año pasado unos técnicos de Finlandia. Finlandia ha sido país de primeros lugares en las famosas pruebas PISA, pero a pesar de ello, Finlandia no estaba conforme con lo que estaba alcanzando como resultado educativo y se decidieron hacer un cambio radical en que la educación no se lleva por disciplina, sino interdisciplinar, no por asignatura, sino viéndola como un problema holístico. Se le fija, y tú, Ramón, que eres ingeniero, sabes, se le fija a los muchachos proyectos y entonces ellos desarrollan esos proyectos y van a ser evaluados interdisciplinarmente. Naturalmente, en Finlandia los alumnos entran a la escuela a los 7 años, aquí entran a los 5. ¿Por qué? Porque la población media de Finlandia es una población preparada y ya desde sus hogares los niños son preparados para ir al sistema formal de educación. Nosotros tenemos que ver las mejores prácticas, no copiarlas. En educación no hay panacea. La calidad es una impronta que tenemos que buscarla de manera permanente y es ensayo, error, ensayo, error. Pero sí hay indicadores claves que son fundamentales. Para que pueda pasar algo en el aula, tenemos que cambiar la ecología del aula. Tú no puedes seguir con un maestro docto que le habla a un grupo de alumnos de temas que no son de interés de esos muchachos. Esos muchachos tienen otros intereses. Te toman un smartphone de esto y te googlean y ahí están los conocimientos acumulados en estos últimos 50 años. Y eso no es del dominio de nuestros docentes. El maestro de hoy tiene que ser un facilitador y hay que prepararlo como tal. Tampoco una panacea la tecnología. Los propios estudios de PISA y otros estudios hablan de que la tecnología, ahora que hablamos de República Digital y demás, no siempre mejora la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes. Por consiguiente, lo que tenemos que ver es cómo los alumnos que tienen expectativas del siglo XXI se incorporan estos instrumentos en su proceso de aprendizaje del aula. Pero para eso hay que reconducir la función docente. Licenciado, pasando a otro tema, ¿cuál es su posición sobre el tema migratorio? Mira, para mí hay 7 áreas vitales que yo espero que mi partido, lejos de estar discutiendo qué candidato, se plantee como programa, como plataforma. Y yo le pediría a la ciudadanía que lo exijan a cada partido. Aquí hay un tema, como yo señalé en principio, el tema de los recursos naturales y su vinculación con 2 áreas importantes que hacen los aportes más significativos al PIB, como es el área de la minería, las industrias extractivas y el turismo. Tiene que haber una concatenación de esas áreas con el tema de los recursos naturales y medio ambiente, el factor agua. Entonces, en términos de la pregunta que tú me dices, hay un tema que yo creo que es vital: soberanía y interdependencia. Es un tema que tenemos que verlo. Nosotros tenemos que reafirmar nuestra condición de país soberano, tenemos que defender nuestra frontera, pero nuestra frontera no puede ser simplemente protegida por las Fuerzas Armadas. Ahí tienen que converger en microgobiernos sectoriales todos los sectores que hagan posible llevar oportunidades para que el ciudadano dominicano se quede en la frontera, defienda la frontera y comience a defender la soberanía, pero con el territorio ocupado, no con el territorio abandonado. ¿Tú no estás de acuerdo con un muro fronterizo? No, de ninguna manera. El muro que tenemos que levantar, el muro contra la ignorancia, es brindar capacitación. Fíjate, yo soy del criterio. Para mí, mi experiencia más importante como servidor público fue mis 3 años que pasé por el Infotec. En 2 años, tú puedes ver cómo cambian las expectativas de un joven que se hace mecánico industrial, electricista industrial, el plomero, lo que fuera. Y lo probamos con Barrio Seguro cuando llevamos unas escuelas móviles al barrio Capotillo. La frontera hay que capacitar a nuestros jóvenes, tenemos que volcar capacitación, tenemos que crear incentivos
Así como hubo el incentivo, que simplemente algunas empresas lo aprovecharon, incentivo para que se instalen empresas en la frontera. El modelo del Grupo M de Santiago en la frontera es un modelo interesante, pero no solamente en territorio haitiano, hay que hacerlo en territorio dominicano. Pero no se ha reproducido, nada más se quedó Codevia. Y quedó ahí. Entonces hay que extender eso en todo el lado fronterizo. Hay que establecer las vías de comunicación. Aquí nos vanagloriamos de la autovía del Coral, de la carretera de Samaná. Esa carretera internacional es fundamental. Cuando los norteamericanos nos invadieron, lo primero que hicieron fue construir carreteras. Porque la posibilidad de las vías de acceso es lo que te da control sobre el territorio. Si tú no tienes las vías de acceso modernas, tú no puedes pedir a la Fuerza Armada que tengan control del territorio. Ciertamente. Vamos a la economía. Tú señalaste que la economía está creciendo muy bien, bajísima inflación, pero está el tema del endeudamiento. Entonces, se ha señalado, incluso hay economistas de la oposición que dicen que gran parte del crecimiento se debe a la deuda externa. Es decir, seguimos año tras año, déficit. ¿Hasta dónde podemos llegar en eso? El pacto fiscal se ha olvidado, se ha pospuesto, no se ha decidido el pacto fiscal. La próxima crisis global será la crisis de la deuda. Y las economías que como la dominicana no estén sobre bases sólidas, sobre pilares sólidos, pudieran tener graves y serios problemas ante una crisis global. Ahí sí saldría el PLD del gobierno. Así es, así es. No se estaría discutiendo si Leonel o Danilo. Estaríamos haciendo malabares para ver cómo reconquistamos el favor popular. Mira, yo pienso que República Dominicana tiene las mejores condiciones para hacer un ajuste de modelo. A Pedro Cava no le gusta que yo dije que hay que cambiar el modelo. Y yo pienso que sí, el modelo ha dado resultados. República Dominicana en los últimos 55 años ha tenido un crecimiento sostenido. Pero ese crecimiento no ha tributado en la creación de empleos decentes. Aquí tenemos un problema serio salarial, Ramón. Y he oído al propio gobernador del Banco Central defendiendo el tema del salario, de cómo poder nosotros mejorar los bajos salarios que se ganan en República Dominicana. Para mí la clave está en la fiscalidad. Nosotros tenemos que ir desde la juramentación del próximo gobierno, tendremos que ir al pacto fiscal. La fiscalidad tiene que ser para estimular a los socialmente eficientes y penalizar el lucro, pero el lucro fácil, el lucro que se genera muchas veces por los mecanismos de corrupción. Entonces, sin esa fiscalidad no podremos nosotros mejorar nuestra presión tributaria. Y ese 4% de educación que para muchos es suficiente, no, es insuficiente. Pero no podemos mejorar la inversión en educación, en salud, con el portentoso proyecto de restauración de hospitales que está haciendo el presidente Medina, y ahora hay que trabajar en mantenimiento. Tú lo sabes, el grave problema nuestro es el mantenimiento. Entonces no importa que entreguemos hospitales modernos con toda la tecnología, si no somos capaces de darle mantenimiento a esa portentosa infraestructura hospitalaria. Entonces para todo aquí necesitamos seguir generando recursos. Los gobiernos fiscalmente débiles son gobiernos que manejan crisis, no pueden hacer las grandes inversiones, no pueden mejorar las condiciones sociales de la población, y nosotros tenemos esa deuda con el pueblo dominicano. La fiscalidad es un eje fundamental para que podamos contribuir. Y respecto a China, Ramón, yo he sostenido que si nosotros nos vamos por el tema de vender piñas y aguacate y eso, estamos perdidos. República Dominicana puede aprovechar. Costa Rica le costó 7 años lograr los permisos. Para poder nosotros aprovechar a escala el hecho de tener relaciones con Estados Unidos y al mismo tiempo con la potencia emergente, tenemos que ver el tema geopolítico. Para mí, una de las satisfacciones más grandes que tengo fue que yo pude producir el canon para construir el puerto multimodal Caucedo. Y ese debe ser el ejemplo. República Dominicana debe convertirse en una plataforma de reexportación. Que traigamos los productos chinos aquí medio ensamblados, que podamos terminarlo en República Dominicana y poder exportar a Sur, Centro y Norteamérica. Y con Estados Unidos y con otros países para mantener unas buenas relaciones, establecer algún tipo de convenio que nos permita a nosotros jugar ese papel.
La Hispaniola Dominicana fue el puente de entrada a las Américas y hoy podemos potencializar esa característica. La ruta de la seda, que China quiere restituirla con esa vocación de potencia mundial, nosotros somos un pilar importante y tenemos que aprovecharla y tener la vocación de Singapur. Singapur, que cabe 7 veces en el territorio dominicano, tiene apenas 700 kilómetros, con algunas extensiones marítimas que han hecho, tiene un Producto Bruto Interno de 400.000 millones de dólares. Nosotros en el 17 tuvimos 76 mil millones de dólares. Nosotros podremos compararnos con China, tener relaciones con los grandes, ahora que estamos en la pasarela internacional de las Naciones Unidas, si somos capaces de pensar en grande y aprovechar esa condición geopolítica, geográfica de la República Dominicana. Qué pena no tener más tiempo, Melanio. Te felicito porque abordamos todos los temas. Así es. Desde el tema político hasta el tema económico. Así que te agradezco mucho la participación. A ustedes. Gracias. Amables Gracias. televidentes, continuamos en Propuesta Semanal.